buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. El abandono de la agricultura por parte del gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un enorme daño al campo español. Es cierto que los problemas de este no son de ahora y que los diferentes gobiernos de Madrid han venido ignorando sistemáticamente la problemática rural hasta abocarnos a la situación en la que ahora nos encontramos. ¿Y cuál es esta situación? Pues la de un campo que no puede sobrevivir contra una producción foránea que compite en condiciones mucho más favorables, condiciones facilitadas por Bruselas, la de un campo sin relevo generacional, la de un campo sacrificado al interés de una Unión Europea que a través de los tratados de libre comercio está abocando a la agricultura española a la extinción, la de un campo, el nuestro, que se muere. En España, la agricultura es aún un 9% del Producto Interior Bruto y está situado como cuarto país exportador de los 27 de la Unión Europea en el sector agrícola, pesquero y forestal, y solo en productos agrícolas es el octavo del mundo. Sin embargo, el creciente malestar en el sector está alcanzando grandes dimensiones, dados los bajos precios de venta. Oficialmente, estos se deben a las grandes superficies, a los intermediarios y a las cadenas de distribución. Pero, sin que esto deje de ser verdad, el desplome de los precios se debe básicamente a las políticas de la Unión Europea con sus tratados de libre comercio. El pequeño agricultor europeo no puede concurrir al mercado con productos competitivos gracias a los salarios de hambre del tercer mundo y a los altos estándares fitosanitarios que se le imponen frente a las laxas exigencias en este terreno a los productos importados. Tanto la forma en que un producto se genera como la calidad del mismo no parecen preocupar a la Unión Europea, que ha abierto sus fronteras precisamente para producir ese efecto. La consecuencia es que en los últimos años las legumbres de los supermercados españoles son todas extranjeras, aunque de mucha peor calidad que las nuestras. Y es que son las grandes corporaciones transnacionales las que importan estos productos a Europa, corporaciones que pertenecen a los grandes fondos de inversión dedicados a la especulación que, por ello, intervienen allí donde los salarios son más bajos y, por tanto, su beneficio es mayor. Las abundantes ganancias que obtienen las llevan a paraísos fiscales, incrementando así sus beneficios. ¿Qué son, pues, los beneficiarios de las políticas agrícolas de la Unión Europea? No, desde luego, los agricultores de los países que componen la Unión, sometidos a mayores restricciones cada día y cuyos beneficios menguan con enorme velocidad. Decíamos que España es el cuarto país exportador de la Unión Europea y lo es tras Países Bajos, Alemania y Francia. Los dos primeros son los que han obtenido mayores beneficios desde que se creó la Unión. De hecho, junto a Luxemburgo, son los tres únicos países que han conseguido un beneficio neto de su pertenencia al Club de Bruselas. Mientras tanto, España se vacía. Solo el 16% de la población española vive en zonas rurales, lo que supone un descenso del 7% solo en los últimos 10 años, acentuándose en las localidades menores de 5.000 habitantes. La tasa de jóvenes es un 35,2% menor en los municipios rurales que en los urbanos y la tasa de ocupación es también menor que en las ciudades. El reemplazo generacional queda más lejos que nunca. A la luz de las actuaciones de los sucesivos gobiernos de Madrid, nadie parece advertir la seriedad de la situación. O quizá es que ésta se encuentra en un punto que se ajusta a los planes que nuestros gobernantes tienen para nuestro país. Y para hablar de estas cuestiones y otras relacionadas con ellas, tenemos hoy a don Pedro Fernández Barbadillo, haga usted los honores, y a doña Magdalena Nevado. Don Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Sea usted. Encantado de que cuente usted para mí para este tema tan interesante. Y doña Magdalena, Encantada. que ha debutado hoy, encantado. Tomen asiento, sean tan amables. Bueno, hemos visto en el vídeo una serie de cosas relacionadas con la agricultura que tienen que ver con la Agenda 2030, de la que doña Magdalena sabe mucho, porque es, entre otras cosas, portavoz de la Comisión de la Agenda 2030. ¿No es así en el Congreso de los Diputados? Sí, así es. Soy la portavoz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, portavoz adjunta de Agricultura y de Violencia de Género. Agenda 2030, Agricultura y Violencia de Género. Bueno, por lo menos las dos primeras están muy relacionados. Está todo relacionado, Fernando, está todo relacionado. Además, he visto el vídeo y me ha parecido que está muy bien enfocado y es precisamente a lo que más atacan es al mundo rural, porque el mundo rural es el garante de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra forma de vivir, y la Agenda 2030, el globalismo, lo que pretende es justo lo contrario.
La Agenda 2030 se aprueba bajo la resolución de la ONU en Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, bajo la denominación de transformar nuestro mundo. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Transformar el mundo y conservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones colisiona. Entonces, yo creo que es uno de los motivos por los que atacan tanto al campo, al sector primario y a la gente del mundo rural. Pues tenemos unas imágenes de Magdalena interviniendo en el Congreso de los Diputados, en una comisión a la que compareció Pablo Iglesias, que no solía comparecer en exceso a las comisiones, según me dicen, yo no estaba allí, y bueno, que parecía relajado el hombre en estas circunstancias y le provocaba una cierta sonrisa la intervención de Magdalena. Vamos a ver, y a lo mejor nos enteramos por qué. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la defensa de nuestro sector agrario frente a la competencia ilegal de la producción agrícola extranjera? ¿Dónde está en la Agenda 2030 la promoción de nuestra cultura? ¿Dónde se promociona nuestra artesanía? ¿Dónde está la promoción de la historia de España? ¿Dónde está en la agenda la recuperación del potencial industrial nacional? ¿Dónde está en esa agenda la soberanía energética de España? Se lo voy a decir yo, no está en ningún sitio, porque esta agenda se ha redactado con la finalidad de producir la mayor transferencia coactiva y forzosa de recursos de las clases medias y trabajadoras españolas en favor de las grandes multinacionales globalistas. Esta agenda es una ruina y una cesión manifiesta de soberanía que lo que de verdad pretende es el control absoluto sobre el individuo y sobre el planeta, el control de los recursos naturales, el control de la alimentación, el control de la salud, el control de la energía, el control de la industria, el control de las instituciones y, por supuesto y sobre todo, el control de la justicia. Esto, señor Iglesias, se llama dictadura y no democracia. Ustedes son, por encima de todo, unos impostores y unos traidores a los trabajadores de España, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a las clases medias de España que quieren crear riqueza. Este plan para el 2030 se apoya en el Foro de Davos, en el que el señor Sánchez participa. A lo mejor le invitan a usted también ahora a ir al Foro de Davos en enero. Si no le invitan, si quiere ya le digo yo lo que le van a contar. Mire, lo acaban de publicar en la web. Dicen que para el año 2030, si su agenda va bien, no tendremos nada, pero seremos felices. Apenas comeremos carne por el bien de nuestra salud y de la salud del planeta, o que 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por culpa del cambio climático. Desde aquí, animo a todos a que echen un vistazo a la web del Foro Económico Mundial, que es donde se apoya la Agenda 2030. Parece ser que le hace mucha gracia a usted, señor Iglesias. Señor Iglesias, no sé, a mí sí. La verdad es que ha sido una intervención brillante y bueno, pues acusar al señor Iglesias de que es connivente con los grandes poderes globalistas, porque en realidad están en manos la agenda de los personajes más poderosos del mundo y no es una broma. No, es curioso porque ellos además surgen precisamente en contra del globalismo. Ellos se reunían y se manifestaban en Sol en contra de las grandes multinacionales, del globalismo y ahora, bueno, de la globalización, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, estaban en contra de todas estas élites y de los poderes económicos y que ahora precisamente apoyan y que ahora están defendiendo. Entonces, bueno, se han pasado, el comunismo se ha pasado al lado del gran capital y ahí están colaborando con ellos para construir un mundo totalmente diferente al que conocemos. Son sus aliados. Así es, don Pedro. ¿Están en lo mismo? Pues sí, están en lo mismo tanto Bill Gates como Pablo Iglesias, Jeff Bezos y George Soros como Yone Belarra en decirnos, como usted ha repetido, que no tendremos nada, pero seremos felices. Y da la impresión de que esto se está acelerando cada vez más a medida que aumentan las crisis y sobre todo las campañas de miedo y de terror que estamos viviendo. Pues empezó hace años con la crisis financiera de 2008 y ha seguido pues con el COVID y ahora con la guerra de Ucrania. Están en ello y la verdad, por desgracia, pues parece que hay mucha gente
que se lo cree, que efectivamente está dispuesta a que toda su vida esté en un código QR, a prescindir del dinero en metálico. Por ejemplo, en Australia ya están eliminando los cajeros automáticos. Australia es el laboratorio de la Agenda 2030, y también a dejar de comer carne y a estar dispuestos a comer insectos. Bueno, también es verdad que muchísima gente está despertando y se está dando cuenta del futuro espantoso que nos preparan. Yo aconsejaría a la gente que buscase, para darse cuenta de hacia dónde vamos, una película española protagonizada por Charlton Heston en los años 70, que en España se tituló Cuando el futuro nos alcance. Soylent Green. Ese era el título original, que eran unas galletas muy alimenticias. Sí. Y no eran de insectos, ya se acordará usted. Me acuerdo perfectamente. Pero no vamos a contar el final de la película. Sí, porque eso justamente lo averigua el protagonista cuando la película se aboca a su final. Y es verdaderamente apocalíptico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo pasé unas noches muy malas después de ver la película. Lo reconozco. Era una época en la que, claro, éramos pequeños y muy impresionables. Desconfiando de las fábricas de Aguilar de Campo, de las que hablábamos antes de empezar el programa, por cierto. Porque una de las cosas que están sucediendo de una manera muy visible, además, es la despoblación del campo español. O sea, esto que se llama la España vaciada, también conocida como la España vacilada, la España vacía, en fin, todas estas cosas. La verdad es que no solamente no parece que haya una acción de gobierno en contra de ese vaciamiento, sino que parece todo lo contrario, que están absolutamente complacidos con ello. Y es curioso que se hable hoy más que nunca de ese vaciamiento y no se haga absolutamente nada. Eso también forma parte, por lo que comentábamos, de la Agenda 2030 y tiene que ver, probablemente, Magdalena hablaba en el vídeo anterior de control, que es la palabra clave, verdaderamente, y probablemente tiene que ver con que en el campo el control es mucho más difícil. Efectivamente, o sea, es que, vamos a ver, conservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres al final es libertad. O sea, la soberanía es libertad y ellos no quieren personas libres, ellos quieren personas dependientes. ¿Cómo controlas tú a la gente? Pues cuando la gente no tiene recursos para sobrevivir por sí misma y para mantenerse por sí misma, acude al Estado. Por eso atacan la familia, por eso atacan las tradiciones, por eso atacan las costumbres y efectivamente yo también pienso que la España vaciada, efectivamente, vaciada porque la han vaciado los gobernantes que hemos tenido haciéndole la vida imposible a los agricultores, a los ganaderos y a la gente de campo. Poco a poco han ido, bueno, pues ya sabes cómo lo que habéis contado en el vídeo es exactamente así. No tenemos ahora el Pacto Verde Europeo, que yo le llamo la soga verde, porque nos obliga a pagar las emisiones de CO2, que al final eso sirve para especular. Hay un comprador de CO2 que luego te vende a ti el derecho de emisión, es decir, no es que no puedas contaminar, es que tienes que pagar por contaminar. Entonces, la cantidad de burocracia que tienen los agricultores y ganaderos, los costes de producción, que están compitiendo, como decíais anteriormente, efectivamente, con productos que vienen de países que no reúnen los mismos requisitos ni fitosanitarios, ni compiten con las mismas condiciones. Hay países que están compitiendo con España que sus trabajadores cobran 10 veces menos, entonces sus costes no tienen nada que ver con los nuestros y bueno, pues la Unión Europea parece que se olvida del principio de preferencia comunitaria y se olvida de un montón de principios de la Unión que bueno, pues se construyó un poco pues para que entre todos nos ayudáramos y no para hacernos la competencia y la vida imposible como se le está haciendo a los agricultores y ganaderos. Efectivamente, yo creo que la idea es que todos se trasladen a las ciudades, porque en las ciudades es mucho más fácil controlar a la población. Sí, y dejar el campo pues para que vayan los ricachones, los que tengan coches eléctricos de 90.000, 100.000 euros la unidad, a divertirse, a pasar 2 o 3 Falcón días. También pueden ir. También pueden ir, aunque dicen que contamina. No lo sé, parece lo mismo. Yo creo que no debe de contaminar tanto como decimos, porque si no, alguien tan responsable, de manera sostenible y resiliente como don Pedro Sánchez no lo usaría tan a menudo, la verdad. Yo creo que somos ahí muy mal
pensados. Bueno, pues para eso quieren el campo, pues los Benetton y demás ricachones, digo los Benetton porque se estaban comprando docenas de miles de hectáreas en Argentina para hacer parque natural y que se vea su bondad inmensa y luego donarlo al país. Bueno, pues para que todos estos vayan a pasar unos días, por supuesto, en una casa rural, que será para lo que queden los indígenas, los escasos indígenas que sigan viviendo en el campo, tal vez para que vayan a un tipo de estas demostraciones de cómo se siega con una guadaña, cómo se separa el trigo de la paja en la era, etcétera, etcétera. Y luego todos a la ciudad. No van a poder ir. No van a poder ir porque si quieren prohibir la caza y si quieren prohibir todas nuestras tradiciones, se lo van a comer los jabalíes, los venados y no, claro, es que... No, es lo que está pasando. Ellos pretenden una serie de cosas, pero que son inviables, que es que no tienen ningún sentido. Y desde luego yo de verdad quiero también tranquilizar a la gente porque toda esta locura ideológica basada en el cambio climático, que al final es todo cambio climático, todo. Pues es la gran excusa, para apretarnos el cinturón y la cuerda en torno a... Para todo, para la ley de bienestar animal, la ideología de género, la reducción de la población, toda la excusa es el clima, el cambio climático, y la verdad que son gente que es que, bueno, tú lo sabes bien, Fernando, que la evidencia científica de este cambio climático provocado por el hombre pues no está tan clara, ¿no? Y como tampoco saben muy bien cómo gestionarlo, están haciendo una cantidad de barbaridades que no les puede salir bien. Pero si es que además en esto del cambio climático, bueno, no vamos a empezar a hablar del concepto y demás, ya lo hemos hecho en algún otro programa, pero es que es mentira. O sea, nos hablan de que hay que tomar medidas en España y otros países del sur de Europa porque estamos en riesgo de desertificación. Y resulta que España tiene 7.500 millones de árboles. Más de un tercio de la población medida por satélite está cubierta de masa boscosa. Y este avance se ha dado en las últimas décadas, en parte porque el campo se ha vaciado y también porque el bosque ha perdido su uso, por ejemplo, la madera como combustible. Es decir, no es verdad que el campo esté cada vez peor y que esté destrozado por la labor humana. Es al contrario. El campo, vamos a decir, la naturaleza y la vida animal están recuperando terrenos de los que habían sido expulsados por la labor del hombre, que cultivaba para comer y cazaba para comer. Por ejemplo, ahora tenemos jabalíes y otro tipo de animales como los zorros cada vez más cerca de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Porque claro, se han reproducido de tal manera que no encuentran comida suficiente y se acercan, por supuesto, pues a las urbanizaciones y a las ciudades, a los alfoces de las grandes ciudades a buscar comida. Pero como tampoco se pueden cazar, pues entonces cada vez habrá más jabalíes, más corzos, más conejos, más lobos. Por eso Pedro, te decía. En la pandemia me encontré yo, bueno, en la pandemia digo como si hubiera pasado, pero en fin, ya me entienden ustedes, en el momento más álgido, intenso, cuando el confinamiento radical, aquellos 15 días que nos impusieron, pues eso, a cal y canto, me encontré en Moncloa, me encontré un zorro en Moncloa. Bueno, yo en Moncloa, no en Pozuelo y tal, sino en Moncloa. Bueno, a nosotros nos pasó que en el patio interior de nuestra casa, un patio de manzana compartido con otras viviendas, pues vimos una mañana patos en una de las piscinas. En la mía. Los patos del Retiro, que estaban buscando comida. Sí, claro, es que esa retracción del ser humano, lo que hace todos estos animales que viven de los restos humanos, claro, de repente se encontraron sin nada que comer, no era una broma el caso de muchos gatos, pájaros, etcétera, y de hecho se autorizó la salida para la gente que iba a echar pan, no es una broma, en muchos sitios, o sea, era una de las cosas que permitían salir a la calle, el echar pan a los patos, o a los pájaros, a los peces, a lo que fuera, ¿no? O sea, es una cosa... Pero decía usted antes una cosa, don Pedro, acerca de los Benetton, los ponía como ejemplo, y no es casual que en aquellas tierras que habían adquirido en el sur de Sudamérica, en el cono sur, uno de los requisitos para entregarlas posteriormente era que no estuvieran pobladas por seres humanos, era evitar el turismo y evitar los asentamientos. Sí, es la creación de parques naturales en los que la vida salvaje, la vida natural, pues se expanda en toda su plenitud, sin interferencias humanas, es decir, es crear un museo al aire libre.
Porque al final es eso. Es como las películas de Parque Jurásico, que ya de por sí parten de una falsedad, que es que en las circunstancias actuales los grandes dinosaurios no podrían moverse con la facilidad con la que se mueven, porque seres tan grandes no podían. Entonces, claro, estaba más cercana a la Luna, entonces la intensidad de la gravedad era menor, etcétera, etcétera. O sea, es que no se puede reproducir un mundo sin seres humanos, claro, a no ser que los liquides o impida su reproducción. Es de lo que no se quiere hablar. Porque uno de los vínculos esenciales entre esos distintos globalistas es el odio al ser humano. Hay una especie de odio al ser humano, y eso se plasma también en la Agenda 2030. En la intervención que hemos visto de doña Magdalena antes, aludía a ese no comer carne, por ejemplo, que se traduce luego en las ofertas que nos hacen de insectos, no montar en avión. Esto ya está aprobado en Francia, por ejemplo, para todos los viajes que puedan sustituirse por un tramo de 2 horas y medio menor. 2 horas, sí. Y en España se ha propuosto también, aunque de momento no es obligatorio. Pero no solo eso, permítame, doña Magdalena, que le interrumpa, es que en esa lista de 1,5 de objetivos de la Agenda 2030, los hay muy bonitos, son la sostenibilidad, luchar contra la violencia de género, conseguir la igualdad, hambre cero, pero no hay nada a favor de la natalidad, cuando el mundo entero, salvo en África y en alguna otra zona, está abocado a un envejecimiento aterrador, porque o sea, va a haber muchísimo, la pirámide poblacional se va a invertir. Entonces no va a haber manera, no va a existir una economía que sostenga a los cientos de millones de ancianos que van a vivir. Entonces dice, ¿por qué la Agenda 2030 que está hecha, nos dicen, para mejor desarrollo del ser humano y del planeta, no contempla la natalidad? Volvemos a lo anterior, porque aquí se trata de reducir la población del planeta para crear una cosa, un museo al aire libre. Para reducir las emisiones de CO2, además lo dice literalmente. Mira, hubo una reunión de Naciones Unidas en Gutenberg en el 19, donde se plantearon un objetivo número 18 que se llamaba reducción de la población para evitar emisiones de CO2, o sea, todo es cambio climático. Efectivamente ellos se acogen a la teoría malthusiana de decir que es que, claro, con tanta población, pues el planeta no va a poder dar los recursos suficientes y que hay que reducirla de alguna forma. Y entonces lo que hacen es, bueno, se dan cuenta de que quizá poner un objetivo 18 como tal, diciendo reducción drástica de la población, pues iba a ser un poco, bueno, pues muy evidente. Y además, como lo tenían resuelto, porque lo que hacen para compensar eso es fomentar la ideología de género y fomentar el aborto, pues bueno, más o menos desde los años 80, que se empezaron a regular las primeras leyes del aborto, pues se han abortado, creo que eran 1.400 millones de niños, yo creo que se estaba consiguiendo. Entonces no hacía falta como tal recurrir a un objetivo número 18, pero el planteamiento ahí está, ¿eh? ¿Cuál es el grado, digamos, de conocimiento, si se puede decir así, de la Agenda 2030 entre la clase política en general? Es decir, ¿es algo que los políticos lo dan por hecho? Bueno, son objetivos de la ONU y todo muy bonito. O también dicho de otra manera, fuera del grupo e incluso dentro, en fin, usted conteste lo que crea oportuno, Vox, ¿hay alguien que se plantee que la agenda a lo mejor no es tan bonito como los objetivos que presenta, que plantea y que expresa en sus artículos? O sea, ¿alguien tiene algún recelo? Vamos por parte. Yo creo que la Agenda 2030 la asumen sobre todo gobiernos que no tienen un plan para su país. Entonces, pues como nuestro Pedro Sánchez lo dice, además, si tú abres cualquier documento de la Agenda 2030, está la carta de Pedro Sánchez diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible son el eje central de las políticas de este gobierno y además son prioridad absoluta. Él es su manual de gobierno y además es muy obediente, es de los más obedientes de todo porque está haciendo de la agenda ley. O sea, está la ley de cambio climático y se está regulando todo, es una recomendación política, pero él lo está transformando en norma jurídica. En el caso de Pedro Sánchez, pues me imagino que por obedecer a algunos de sus amigos que son muy partidarios de esta agenda, como tú bien sabes.
Y en el caso del resto, a ver, mi grupo parlamentario, todo el mundo es perfectamente consciente de lo que supone, que esto supone pues una cesión absoluta de soberanía. Todo el mundo sabe, se ha preocupado por conocer la agenda, por estudiarla, por poder ver las implicaciones que puede tener esto para España, y lo controla todo el mundo, desde todas las comisiones, y son perfectamente conscientes. Yo creo que otros partidos no, fíjate. Hay partidos que, yo he hablado con algunos de ellos, partidos minoritarios, que no le habían dado importancia hasta hace poco, y yo creo que mucha gente, quiero pensar, del que se supone que hasta hace poco era el primer partido de la oposición, pues adhirió a España a esta agenda porque no debió pensarlo bien, no debió investigar, no debió darse cuenta de lo que suponía para España, porque si no es que no se entiende. No se entiende que un Partido Popular introduzca esta agenda en nuestro país y que ceda absolutamente toda la soberanía a entes supranacionales y que a la vez quieran defender la ganadería y la agricultura. Es que no se puede estar con la Agenda 2030 y con la soberanía energética, no se puede estar con la Agenda 2030 y con la soberanía alimentaria, no se puede estar con la Agenda 2030 y con la gente del campo. Y yo entiendo que a lo mejor es muy difícil de entender, porque si tú ves los objetivos de hambre cero, fin de la pobreza, salud, educación, agua limpia y saneamiento, pues parece que, oye, que son cosas pues loables, pero realmente cuando ves lo que implica, lo que significa, lo lees todo, lees las metas, ves que esto va de otra cosa. Y va de control, control, control y cesión absoluta de soberanía. Qué caudal de buena voluntad el de doña Magdalena hacia el Partido Popular. Luego no dirán que Vox es hostil por principio, porque desde luego creer que en el Partido Popular, don Pedro, tienen alguna reticencia a la agenda, básicamente por las manifestaciones públicas de sus líderes, ¿no? No, todos sus líderes van con el pin de la Agenda 2030, bueno, y Feijóo, pero es que además... Y defienden el campo, pero es que no se puede estar con la Agenda 2030 y defender la soberanía, no, porque la Agenda 2030... Lo que usted dice, doña Magdalena, es impecable. Lo que pasa que no son impecables son... Es que no se entiende. Pues para conseguir votos y mantener engañado a su electorado. O sea, en Galicia y Castilla y León son dos de las comunidades donde los agricultores y ganaderos más dificultades se encuentran por la imposición de una normativa medioambiental, además, que les hace la vida imposible. O sea, te dicen algunos bien intencionados, bueno, es que esto de que los inspectores vayan constantemente a las granjas y dificulten y pongan multas y demás, eso es cosa de los socialistas en Extremadura o en Aragón. Dice, no, eso lo está aplicando el PP en Castilla y León desde hace décadas, y atornillando cada vez más. Vamos a ver si ahora que Vox entra en el gobierno de Castilla y León, eso cambia. Pero permítame, don Fernando, el de la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo del 21, con el voto en contra solo de Vox y la abstención del PP, y el voto a favor del PSOE, de Podemos, de Esquerra, de Bildu, y también creo que del PNV, en la exposición de motivos se decía lo siguiente: avanzar en una economía descarbonizada, lo que decía doña Magdalena, todo gira en torno a la descarbonización. Avanzar en una economía descarbonizada, y segura, implica aceptar un uso responsable de los recursos, por lo que la ley, con carácter general, limita los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español. Es decir, aquí vemos unido perfectamente el mantra de la descarbonización por nuestro bien, el uso responsable de los recursos, como si ahora nos dedicásemos, pues no sé, a encargar un cochinillo, darle 2 mordiscos a la pata o al lomo y tirarlo o desperdiciarlo. Y hacer imposible la vida en el campo. Porque, claro, normalmente, creo yo, don Fernando, las minas suelen estar fuera de las ciudades. Sí. Minas y yacimientos. Habitualmente. Sí, a lo mejor hay alguna excepción, no lo sabemos. Bueno, entonces, una de las vías fundamentales para el desarrollo o el mantenimiento de la población en el campo es la minería. Ya sé que suena muy feo a los tiernos oídos de los urbanitas podemitas, pero es que es así. Y les estás impidiendo a la gente que vive en el campo
pues una explotación tan sencilla como pueda ser pues la búsqueda de minerales de este tipo. Aquí, con la excusa de los hidrocarburos, el uranio y el carbón, se está haciendo imposible seguir la explotación de los recursos naturales propios y de nuestra soberanía, en este caso energética, pero derivamos a también lo que es la soberanía alimentaria. Entonces, ¿para qué quieren estos el campo? Pues para darse paseos, ellos. Así es. Pero hay una lesión permanente, hay un ataque permanente a todo lo que es soberanía, que yo comparto plenamente la idea de que soberanía y libertad son una misma cosa. Y además soberanía y libertad, la libertad entendida como algo colectivo y como algo personal también. En ese arrebato de la identidad que estamos sufriendo un rapto de nuestra libertad, hasta el punto de que España, bueno, ha renegado de una gran parte de su soberanía y estamos, pues eso, convirtiendo la democracia verdaderamente en una farsa, porque ya no elegimos sobre temas sustanciales, es decir, se decide en Bruselas y nosotros, en fin, elegimos a quienes gestionan las decisiones que se toman en Bruselas, pero realmente lo que hemos vivido en las últimas décadas ha sido una permanente erosión de nuestra soberanía. Y el remate el pináculo de ese edificio es la Agenda 2030. Absolutamente. Y bueno, es que, vamos a ver, Teresa Rivera, que es la ministra de Reto Demográfico y Transición Ecológica, es una globalista, o sea, que tenía, ella cuando entró en el gobierno decía que quería prohibir la caza, lo tenía clarísimo, que había que cerrar las centrales nucleares, que había que descarbonizar y que había que... Entonces, bueno, tú ves ahora que está intentando, dice, recular con el tema de las centrales nucleares, porque no explican absolutamente nada. Esto hay que hacerlo porque esto es peligroso, es nocivo, es malo. Cuando empezamos a explicar que las centrales nucleares no emiten CO2, al principio no hacen mucho caso, pero cuando se dan cuenta de que la sociedad se está dando cuenta de que es que no emiten CO2 y que esa excusa no les sirve, empezó con la excusa de que eran peligrosos. Cuando le demostramos a todo el mundo que se gastaban cientos de millones de euros las centrales nucleares en seguridad, bueno, pues ya parece que fue viendo que la cosa... ¿Pero por qué? Porque otros países de la Unión Europea se han dado cuenta de que son necesarias las centrales nucleares y no podemos estar dependiendo de la energía de otros países. Entonces, bueno, ahora parece que con lo que acaba de pasar en Ucrania y estando comprando el gas en Argelia, pues ya se están empezando a plantear la renovación de las centrales nucleares. De hecho, en Bruselas, no, en Bélgica ha sido, sí, en Bélgica, este mismo viernes se ha reunido el Consejo de Ministros para tratar el tema de la energía y han decidido prolongar la vida útil de sus centrales 10 años más. Esperemos que aquí esta señora reflexione y apoye y ayude, porque hay algunas de nuestras centrales que están a punto de caducar su vida útil y tienen que, eso hay que renovarlo sí o sí, porque nosotros no podemos estar dependiendo de otros países. Es la hipocresía verde. Aquí la gran culpa la tienen los alemanes y sus satélites, pues Austria, Holanda, que se han dedicado a expandir la religión verde, ya que no son cristianos, pues ahora son ecologistas, y ellos han sido los primeros en desarrollar un plan de cierre de las centrales nucleares. Plan que empezó a aplicar el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder con la excusa de una coalición con los verdes. Y menuda casualidad, Gerhard Schröder planteó sustituir la energía generada por las centrales nucleares con energía generada por el gas natural ruso. Y nada más acabar su mandato como canciller, aparece en un consejo de administración de una superempresa vinculada a Gazprom. Sí, bueno, ahí está. Y ahora Estamos como aquí. Sí, pero con unas cantidades de dinero, giratoria, don Fernando, que ya les gustaría a las empresas españolas. Y son más disimulados, ¿no? Sí. En el resto de la Unión Europea. Pero es que aquí no acaba el asunto de esta hipocresía verde. O sea, los alemanes, el 31 de diciembre del año pasado, cerraron 3 de las 6 centrales nucleares que les quedaban. Y las otras 3, las supervivientes, las quieren cerrar a lo largo de este año. Sin embargo, claro, tienes el gas natural de Rusia. Sí, la energía eólica que sopla, que te funciona cuando hay viento y en ciertas condiciones. La solar que miden ustedes por la noche, no se sabe por qué muy bien, no es operativa.
Bueno, pues estos hipócritas de los alemanes, durante gran parte del día, en estos últimos meses, tienen como primera fuente de energía el carbón suyo, el propio, claro, el que contamina, porque el carbón alemán parece ser que no contamina, el polaco sí, el de otros países europeos sí contamina, el suyo no. Y la primera fuente de energía en Francia son centrales nucleares. Y por eso los franceses y los alemanes montaron una pataleta en Bruselas, la movieron mucho para que la Unión Europea considerase dentro de la taxonomía energética, no sé de dónde viene eso de taxonomía, en Europa, en España se le llama mix energético, que considerasen como verdes las centrales nucleares y el gas natural, que vamos, hasta hace bien poco se consideraba un hidrocarburo tan malo y tan peligroso como el petróleo. Según les va interesando también, antes se llamaba calentamiento global, luego ya cambio climático, porque como no estaba muy claro si se iba a calentar el planeta o no, si tal. Bueno, pues el gobierno austríaco, que está formado por una coalición muy curiosa del equivalente del PP austríaco y los verdes, en su momento, la ministra de Ecología, por supuesto verde, dijo que iba hasta llevar a los tribunales a la Comisión Europea por este asunto. Y ahora, con la guerra de Ucrania, ya en Austria están diciendo que, bueno, eso de la energía nuclear y del gas natural, hombre, que podemos aguantar unos cuantos años más con ello. Entonces, todo es una hipocresía y aquí al final quienes lo acaban pagando, por ejemplo, son los camioneros a los que se les está obligando a comprar camiones y furgonetas eléctricas a unos precios prohibitivos. Porque si no, no van a poder entrar en las ciudades a todo hacer para repartos. Que mientras China esté haciendo lo que le da la gana. O sea, imagínate que esto fuera verdad, que hay un apocalipsis climático. Bueno, pues tendremos que ser todos los que hagamos un esfuerzo, ¿no?, en las emisiones de CO2 y tal, pero ¿de qué sirve que Europa se arruine, sobre todo España, claro, porque es el más tonto de todos, mientras China está haciendo lo que le da la gana y no forma parte, vamos, no quiere saber nada de... más contaminante efectivamente, del mundo. O sea, es que no tiene ningún sentido. Sí, pero aquí tengo que corregirle, usted me perdonará, aquí no se van a arruinar todos los europeos. Porque, por ejemplo, ¿quiénes son los que más se están beneficiando de las subvenciones que da la Unión Europea con los impuestos sacados a los ciudadanos europeos para la construcción del coche eléctrico? Qué casualidad, los fabricantes de coches alemanes. Los de siempre. Alemanes, o sea, no italianos, no portugueses, no polacos, alemanes. ¿Y quién es el país que más corta el bacalao en Bruselas? Alemania. La Unión Europea es un negocio alemán, hay que decirlo, ha devenido en eso, en origen era otra cosa, y durante mucho tiempo pues ha sido un mercado común, como así se llamaba, pero ha terminado siendo un negocio básicamente alemán y holandés en gran medida. Y bueno, Luxemburgo es que no cuenta más que a efectos fiscales. Pero lo que está pasando aquí, por otro lado, a manos de este gobierno y de gobiernos anteriores, porque esto viene de muy lejos, es que está actuando el gobierno contra su propia población, contra los intereses de los españoles. Venía hoy una noticia, me parece que la tenemos por ahí, de que España dispone de gas suficiente para autoabastecerse, para abastecerse por lo menos en grandes cantidades, pero que no lo explotamos. ¿Tenemos el titular de ABC, compañeros? España dispone de gas para 40 años, dice, la estimación puede ser discutible, pero está prohibida su extracción. Nos encontramos además en un momento en el que este tema es particularmente sensible por razón de la guerra de Ucrania y nuestro gobierno, nos hemos enterado hace unas pocas horas, está poniendo los cuernos a Argelia con Marruecos, lo cual es una decisión que en términos energéticos es cualquier cosa menos brillante, es trabajar directamente contra la propia población que está sufriendo unas tarifas en todo este tipo de consumo de luz, de gas, etcétera, ya absolutamente intolerables. Estamos en la pobreza, en la miseria energética, una gran parte de la población española que no puede calentar sus casas en invierno. Pero no solo es la población, los ciudadanos, que no puedan calentar sus casas. Es que la poca industria que queda está siendo destrozada. Sí, pero... hay empresas como siderúrgicas o de fabricantes de aluminio que están teniendo que parar la fabricación y en el caso de algunas de estas que tienen plantas fuera de España, están llevando la producción al extranjero porque no pueden soportar los costes. Claro, Esto es así, es un asunto y es voluntad del gobierno que esos costes bajen o no bajen. Nosotros nos estuvimos manifestando el sábado
con solidaridad, pues precisamente por el precio de los carburantes y de la electricidad, porque es que ahí hay una serie de impuestos que podrían evitarse perfectamente, pero efectivamente, como tú bien has dicho, este gobierno, sobre todo este presidente, está trabajando en contra de los intereses de España y de los españoles. Y bueno, yo creo que ya ayer, entre antes de ayer y ayer, se ha debido dar cuenta, pero bueno, le ha dado igual. Porque fíjate lo que ha hecho, le da absolutamente igual. Ha dado un paso más allá para poner en peligro, en grave peligro. Efectivamente. Y hemos visto además algunos países europeos, caso de Polonia, que ha recortado drásticamente el pago del IVA en muchos productos, y hemos visto otros países europeos, por ejemplo, a lo largo de esa etapa más negra, si cabe, de la pandemia, eliminar prácticamente el IVA en las mascarillas, en países donde las mascarillas no eran obligatorias, y aquí donde las mascarillas sí eran obligatorias, teníamos el IVA más alto. Además, ese gobierno, tampoco voy a hacer yo de esto noticia, pero en fin, nos mintió de una forma abierta diciendo que Europa no permitía la bajada del IVA, cuando era todo lo contrario. Sí. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo, se niega a bajar ningún impuesto. Porque no le dejan en la Unión Europea, ¿verdad? Sí, es que tratan a la población como si fueran tontos. Y da igual, por desgracia hay unos tema. cuantos millones de personas en España que sí justifican que los políticos nos consideren tontos a todos, y además, por desgracia. No todos los políticos. No, por supuesto. Pero los que están en este momento mandando son esos. Sí. Sobre el asunto de la dependencia de Argelia, yo quiero destacar que esto ya viene de muy antiguo. O sea, en los años 80, cuando entra el primer gobierno socialista, el de Felipe González, este decide la moratoria nuclear. España estaba construyendo una docena y pico de reactores nucleares. En los años 70, durante el franquismo, se llega a planear el Plan Energético Nacional. Tenía intención de convertir a España en la séptima u octava potencia generadora de energía nuclear. Todo eso se va al garete. Pero en el gobierno socialista, que eran tan listos como los de ahora, un poco más educados que los de ahora, también hay que decirlo, entonces se plantean, ¿de dónde vamos a sacar la energía necesaria? Entonces dice, del gas natural de Argelia. Y de la misma manera que los alemanes deciden encadenarse a Rusia, aquí estamos encadenados a Argelia desde finales de los 80 y principios de los 90 por una decisión del Partido Socialista Obrero Español, que ahora, como usted decía, es el que quiere cargarse las centrales nucleares, el que impide cualquier prospección en busca de petróleo, de gas o de uranio, el que prohíbe, por supuesto, el fracking, etcétera, etcétera. Es que son siempre los mismos, con la colaboración pues de su coartada, que es el Partido Popular, y de sus aliados, pues que son el PNV, Convergencia y Unión, Bildu, Teruel existe, etcétera. No, pero es que eso, mientras tú le des lo suyo, les da exactamente igual. Sí, pero a mí me sigue asombrando, por ejemplo, que el PNV acepte este encarecimiento de los combustibles cuando es un partido que tiene línea directa con la industria vasca, a la que le están destrozando también los costes. Tendrán otros intereses. Efectivamente. Lo que pasa es que se entiende perfectamente que partidos que tienen por finalidad la destrucción de España sí secunden estas políticas y sí puedan estar de acuerdo con este tipo de decisiones gubernamentales que van contra el pueblo español y contra el gobierno. Peor se explica la postura de un gobierno que debería ser el de todos nacional, y sobre todo porque es el gobierno de la gente. Que yo a veces pienso del agente debe ser, porque de la gente, a la gente la están arruinando, efectivamente, a la gente la están arruinando de una manera palpable y además a buena velocidad. Quiero decir que es difícil no darse cuenta de que uno cada vez tiene menor poder adquisitivo, de cómo suben las cosas y de la pobreza, incluso miseria energética a la que me refería antes. Hombre, yo creo que la gente sí se ha dado cuenta. De hecho, ya te he comentado antes que la manifestación de ayer fue multitudinaria y antes de ayer también había muchísima gente en el Ayuntamiento de Madrid. O sea que la gente sí se da cuenta de lo que está haciendo este gobierno y están empezando a reaccionar. Lo que pasa es que, claro, cuesta mucho trabajo darte cuenta de que tu gobierno está trabajando en contra de tus intereses, en contra de la soberanía nacional, en contra de todo lo que nos identifica, de todo lo que nos arraiga, de todas nuestras costumbres, de todas... Es que es difícil de entender. Pero claro, ya ante la evidencia, pues sí, la gente lo sabe y además piden la dimisión de Sánchez y bueno... Pues, no caerás a breva. No. De momento, bueno, no sé si madura. Hay un último tema que es que es gravísimo, que es el demográfico. Realmente el problema demográfico es un problema esencial.
porque podemos discutir acerca del futuro, pero siempre y cuando haya un futuro. Y dadas las tasas demográficas, la situación demográfica de España, es verdaderamente complicado pensar en eso. De forma particular el sector agrario. Es decir, la población rural ha decrecido de una forma más rápida, pues la población, quiero decir, en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Y la gente joven es, pues no sé si por debajo de los 35 años hay un 5 o un 6% de población nada más. Es decir, que no hay ningún tipo de reemplazo y la situación del campo, o alguien toma medidas, alguien con responsabilidad de gobierno, claro, toma medidas verdaderamente decididas que irían contra la Agenda 2030, y ese es el problema, o el campo se muere, como decíamos en la entrada. No, pero si es que el campo se va a morir antes el relevo generacional, si las cosas siguen como ahora, no puede existir, no porque no haya niños, sino porque es que no van a tener futuro las explotaciones agrarias y ganaderas. Y luego, por otro lado, el gobierno justifica la entrada masiva, la invasión que estamos sufriendo en España, en Ceuta, Melilla, en Canarias, pues diciendo, ya lo sabes, esos son nuestros niños y vienen a pagar nuestras pensiones y se quedan tan anchos, y eso efectivamente es Agenda 2030 también, o sea, el multiculturalismo, la apertura de fronteras. Bueno, Rajoy cuando adhirió a España a la Agenda 2030, una de las primeras cosas que dijo es que a él no le gustaban las fronteras, o sea, Rajoy sí era consciente de lo que había firmado, ¿no? Y de lo que había traído a España. Y bueno, pues ahí los tenemos. Yo no creo que estén trabajando en el campo, ninguno de los niños de Teresa se llamaba, ¿no? Teresa Rodríguez. Rodríguez. Sí, señora. Pero es que la destrucción de la vida en el campo es un objetivo general. Sobre todo se nota en Europa. Hay una noticia estremecedora que en España ha pasado desapercibida, y es que en Francia se suicidan 2 agricultores cada 3 días de media. 2 agricultores cada 3 días. Y hasta hace poco el campo francés era un modelo para el agricultor español en cuanto a su organización, su financiación, la protección de su mercado interior. Y esto ha sido laminado por las autoridades comunitarias, muchas de ellas formadas por supuestos, por franceses de pasaporte, que no de espíritu, desde que la Unión Europea y Mercosur empiezan a negociar un área común de libre comercio, en donde se va a importar todos los productos agrícolas y ganaderos que viniesen de Mercosur, de Sudamérica, y que van a poder entrar en la Unión Europea sin ninguno de estos controles que se les exige a los agricultores y ganaderos españoles de fitosanitarios, pesticidas, protección al trabajador, cotizaciones sociales, uso responsable del agua, emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, esto solo se entiende en un mundo en el que se está llevando a la exacerbación pues la división social del trabajo, con que, pues digamos, que toda la carne que nos dejen comer, que va a ser muy poca, se produzca en Argentina, Uruguay y Brasil. Y todos los demás pues van a limitarse a importarla de esos países. Lo mismo va a pasar con el plátano. El plátano de Canarias va a desaparecer y va a ser sustituido por el banano ecuatoriano de esas zonas de Sudamérica. Y lo mismo está pasando con el girasol. Ahora nos enteramos de que España es deficitaria en girasol, porque no se puede cultivar más girasol en España, a la vista de lo que está pasando. No dependamos del que ya no puede venir de Ucrania. España en estos momentos es el tercer país productor de girasol, según los datos de la Unión Europea. Primero son Rumanía y Bulgaria. ¿Por qué Rumanía y Bulgaria producen más girasol si en España hay un mercado y ellos son países más pequeños en territorio? O por el asunto de las cuotas de la política agraria común, que no dejan producir en España aceite de girasol para luego generar el aceite, porque no se sabe muy bien por quién, porque alguien dice que es más barato traerlo de Odesa en barcos, que por lo que se ve esos barcos no generan CO2. Bueno, esos criterios, recordemos que ya se tuvieron en cuenta, por ejemplo, cuando se liquidó la minería en España, es que era más barato traerlo de fuera. Y ese fue el criterio que se hizo, que fue una de las Bueno, en la minería medidas... yo ahí estoy de acuerdo, porque el carbón español es malísimo. Pero con independencia de la calidad, que es verdad, pero el criterio fue ese, decir, no, es que es más barato traerlo de Australia. Y entonces cuando no tenemos en cuenta los costes sociales y el impacto que eso tiene en una región como Asturias, sino solamente la cuestión económica, en sentido contable, quiero decir,
decir, los beneficios, las pérdidas, tal, solo tenemos en cuenta eso, pues nos sale lo que nos sale. Bueno, nos tenemos que ir, pero claro que estamos en un país en el que un ministro sale fuera a desaconsejar que se compren productos españoles porque son peligrosos y malos, y ese ministro, en fin, iba a decir una barbaridad que le voy a dejar para el ministro porque que las diga él, quiero decir, porque lo que se me ocurre con un ministro de España que desaconseja que se compren productos agrarios españoles, productos que producimos los españoles. Y bajo las leyes que aprueba ese ministro y el partido de ese ministro. Sí, sí, por supuesto. Agenda 2030. Agenda 2030 pura. Lo decía al principio Sí, sí. en el vídeo, no comerás carne. Sí, En efectivamente, 2030 no comerás. así es. Y eso es algo, literal, o sea, está ocurriendo. es un programa todo. político, Es un programa como explicaba político, doña Magdalena. Y España lo ha puesto en marcha y lo acelera. Pero bueno, yo también quería decir que esto se puede frenar, ¿eh? Hay que dar un mensaje de esperanza. Esto se puede frenar, por supuesto que se puede frenar, se puede combatir, tenemos que luchar por nuestra soberanía. Ayer vi a un montón de gente de Cáceres en las manifestaciones, yo no sé la cantidad de gente de verdad conocida, porque allí tampoco nos conocemos, ¿no? Del mundo rural, agricultores, ganaderos que están desesperados, y yo de verdad que quiero lanzar un mensaje de esperanza. Nosotros vamos a seguir luchando por la soberanía alimentaria, energética, y desde luego la ley de bienestar animal no creo que salga adelante. No creo que salga adelante. igual no les da tiempo. Ni les va a dar tiempo ni les van a dejar. No les vamos a dejar. Desde luego nosotros no les vamos a dejar, y espero que España tampoco les deje y que den marcha atrás. Bueno, algo está cambiando, es verdad, tiene razón doña Malena, porque ahora ya se habla de soberanía energética sin que sea cosa de proteccionistas o de chiflados o de vaya usted a saber qué. Ya es un término, una expresión que ante la necesidad ha entrado en el debate general. Pues con este mensaje de esperanza, doña Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos que vuelva y a no mucho tardar. Que se empeñe usted en tantas cosas, Agenda 2030, agricultura y violencia de género, que seguro que tiene algún motivo para acompañarnos. Gracias. Y don Pedro Fernández Barbadillo, pues Cuando usted me llame. Lo mismo le digo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes por estar ahí cada noche, y recuerden que todas estas decisiones y todas estas políticas no las pagan ellos, las pagan ustedes. Hasta mañana, Dios mediante.